No, no es sobre el libro de Ortega y Gasset de lo que vamos a hablar. O quizás sí, quizá vamos a hablar de ese libro, pero dándole la vuelta. Dándole la vuelta en un sentido muy especial, porque vamos a transformar a ese hombre masa en un hombre élite. Es de ese hombre élite del que vamos a hablar. Es ese hombre élite en el que debemos depositar toda nuestra esperanza en estos tiempos convulsos, en los que estamos viviendo y en los tiempos atroces, en lo bueno y en lo malo que estamos a punto de vivir. Pero para poder hablar de ese hombre élite, tenemos primero que liberarlo. Y para liberarlo tenemos que extinguir su sesgo particular. Ese sesgo particular que le hace ver una pequeña franja del mundo, de la realidad de la vida, y esa pequeña franja de la realidad del mundo de la vida, ese pequeño espectro vital, existencial, tutelado y demarcado por una serie de organismos, organismos mentales, organismos informáticos, organismos culturales llamados civilización. La civilización en su aspecto más siniestro, en el del amaestramiento de las mentes de los hombres y de las mujeres para que dejen de ser libres, es decir, para que se conviertan en hombres y mujeres masa. No va, por tanto, este vídeo, como ninguno de los otros que he hecho, a reforzar ese sesgo particular, esas orejeras que nos hacen ver solamente una pequeña fracción del mundo y además verla sin ninguna duda, verla como una manifestación de la verdad, verla bajo la tutela de eso que nos han inculcado de pequeñitos y que nos ha privado de nosotros mismos, de nuestro yo real, de nuestra libertad de pensamiento, de conciencia, los principios, los valores, las verdades, las normas, las revelaciones, los dioses y los demonios. Tocar el sesgo particular de cualquiera de nosotros implica que esos virus mentales, que esos principios, valores, que esos trucos de amaestramiento se rebelen violentamente además. Y por lo tanto produzcan un rechazo visceral nada más oír la primera palabra que atenta contra ese sesgo, contra esas orejeras, intentando romperlas y que entre la luz desde un espectro mucho más amplio de la vida. Lo vamos a notar en nosotros mismos. Cualquiera que enfrente ese sesgo particular va a notar su propia ira y la ira de los demás, porque es esa ira, es esa negación convulsa lo que protege a aquello que nos domina, a nuestros verdaderos amos, a los guardianes, que son precisamente esos principios y valores que nos han inculcado desde pequeñitos y que nos dicen que son la verdad, la única forma de salvarnos de nosotros mismos, es decir, la única forma de asesinar eficazmente nuestro yo, nuestra libertad. La historia corre en pos de sí misma, con tal velocidad y tal frenesí que apenas da tiempo a que se constituyan o se instituyan términos históricos. Lo único que hay son términos de actualidad, términos periodísticos, términos propagandísticos, una luz, una invasión, una manipulación atroz desde todos los medios de información y de opinión, mezclada la información y la opinión en un mismo formato, indistinguible, redes sociales también, en aquellos que se oponen al pensamiento único, a este movimiento frenético que intenta reducirnos a hombres masa, a una masa de hombres y mujeres completamente adoctrinados. Enfrentaros contra ese proceso de esclavización mental y física, implica enfrentaros con vuestros propios fantasmas, con esos demonios que lleváis dentro, que todos llevamos dentro, que nos han inculcado desde pequeñitos para que nos gobiernen. Y esta historia que se está escribiendo frenéticamente, en vivo y en directo, ante nuestros aturdidos ojos y mentes, tiene dos polos fundamentales. Uno, y ya hemos hablado de eso aquí, la carrera por conseguir una inteligencia artificial general que devenga inmediatamente
en una superinteligencia artificial. Un ser con una inteligencia muy superior a la humana y con conciencia, es decir, con capacidad para poder tomar las decisiones y, por tanto, con absoluta potencia como para poder gobernar el mundo, por encima incluso o sobre todo especialmente de esas élites que están desarrollando esa inteligencia artificial y que creen que ellas estarán a salvo de su dominio. Pero es a esos, porque son la principal amenaza, a los primeros que esa inteligencia artificial va a controlar. Son esas élites, esas minorías actuales que dominan el mundo, que nos dominan a todos, desde su poder mediático, económico, militar, mediante el uso de la violencia, mediante la exclusividad en el uso de la violencia, porque así lo dicen directamente, las que van a imponer o quieren conseguir el segundo gran suceso de la actualidad, y es convertirnos en masa. No ya siquiera en hombres y mujeres masa, no, directamente en una masa amorfa de seres que son clones de un mismo pensamiento, reducidos ahí por la pobreza, por el aislamiento y por la amenaza física. Habrá una revolución, se alzarán las masas y esos movimientos, ese alzamiento de las muchedumbres, esas estampidas de rebaños desesperados que se van a producir mucho antes de lo que nadie imagina, van a tener el mismo efecto que siempre han tenido, ninguno. Es decir, como mucho, cambiar a los pastores. Que un nuevo grupo de pastores, o mejor dicho, los mismos pastores disfrazados de otra cosa, sigan estando al mando de ese rebaño que cree haberse liberado porque ha tenido un momento de violencia colectiva. Pero esa violencia colectiva no va a llevar a ningún sitio. La estrategia que esas mismas élites que quieren mantener a la inmensa mayoría de la humanidad como un rebaño perfectamente controlado, eh, ofrecen a ese propio rebaño, a esas masas en rebelión, es específicamente convertirse en una masa en rebelión. Es decir, reaccionar en estampida y seguir a grupos, a rebaños, a líderes, a pastores liberadores. Se ofrecen como los liberadores de la humanidad, los liberadores del mundo occidental, los liberadores o los salvadores de la raza blanca, de los europeos y los pueblos europeizados. Se erigen en grandes comunicadores de redes sociales, se erigen en líderes de movimientos sociales, de movimientos políticos, se erigen incluso como grandes empresarios o líderes de grandes corporaciones empresariales que defienden aparentemente a los que van a ser o están siendo subyugados, están siendo marginados y perseguidos en un proceso de apartheid eh, clamorosamente silenciado y que lleva adelante esa élite que ya ahora mismo no oculta su rostro y su nombre, que se está manifestando tal cual, que sale de la sombra y que hace que los aparentemente poderosos, los que dominan, los que gobiernan, los que lideran el mundo, tanto en la oficialidad como en la oposición, se abracen directamente, se postren directamente bajo esa élite. Es la élite elegida, es la élite que no se puede nombrar, porque entonces todos los mecanismos de ocultación que sepultan a las personas, que las ocultan, que las llevan a una tumba social, se ponen en marcha y te eliminan. Tu voz no se oye, tu imagen no se ve. Pues bien, ellos mismos proponen, manipulan y controlan a quienes, a los héroes del mundo blanco, del mundo europeizado, que es el primero que se está destruyendo. A esos héroes, a esas esperanzas, que pretendidamente van a salvarnos de quién?
de la élite que los controla. Repasar las imágenes que se están reproduciendo, multiplicando en las redes sociales y en los medios de comunicación. Contemplar cómo absolutamente, casi sin excepción, todos los grandes dirigentes políticos y empresariales del mundo occidental se postran ante una élite, ante un pueblo elegido, ante el pueblo judío. Quizá el sesgo personal de algunos ahora mismo les haga estremecerse, pero debería hacerles estremecerse no el que señalemos a un pueblo que ahora ya se autoseñala a sí mismo como el gran poder, sino debería hacernos estremecer el que nosotros somos las víctimas, el que el holocausto se está produciendo contra nosotros, el que siempre ese holocausto se produjo contra nosotros. Un detalle que puede parecer menor, pero que en absoluto lo es. El sacrificio a lo largo de la historia nunca se ha producido sobre el pueblo de Israel, sobre esa pequeña minoría de pueblos semitas que fue elegida por la divinidad según ellos mismos. Nunca se ha producido ahí ningún holocausto, ninguna verdadera persecución. La persecución se produce en contra de judíos europeos, europeizados, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, contra lo que ellos mismos llaman Eretz Rab, una muchedumbre multicultural, multicolor, que fue la que acompañó, la que siguió a los israelitas cuando escaparon de Egipto. Esa muchedumbre, esa gran muchedumbre de seguidores incorporados ahí, es la que siempre ha sido sacrificada. No mueren hijos de Israel, no mueren semitas en todos los grandes holocaustos y en todos los pequeños holocaustos con los que ahora salpican de noticias para quedar a salvo, para que su posición de poder se vea reforzada con una falsa posición de víctima. Porque quienes mueren no son nunca israelitas. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Es importante hablar de esto por la sencilla razón de que los principios, los valores, las mitologías, los mitos, todo absolutamente lo que nos han grabado de pequeños, se corresponde ¿con qué? Con ese pueblo de Israel, con el minoritario pueblo de Israel dentro incluso del propio judaísmo. Hemos sido educados desde pequeños por una ideología que nos convierte en seres inofensivos, en seres domésticos, domesticados, en seres indefensos. Habrá rebelión de las masas y esa rebelión de las masas estará incitada y dirigida por peones de esta élite. Habrá rebeliones en las masas que no servirán absolutamente para nada, que solo servirán para evitar la única rebelión a la que teme la élite, esa minoría, y es la rebelión del hombre élite, la rebelión de aquellos que son capaces de escapar de ese sesgo cultural, de ese adoctrinamiento mental, de ese lavado de cerebro que han hecho desde pequeños y que nos hace ahora aterrarnos, rebelarnos en contra de cualquier agresión contra lo que en el fondo tenemos como nuestros amos, contra todo aquello que los amos nos han inculcado, contra el mismo hecho de seguir siendo esclavos mentales que se creen libres. Porque en el mundo occidental, la inmensa mayoría adora a un judío. Y en el mundo occidental,
la inmensa mayoría de judíos creen que pertenecen al pueblo elegido. Y no es así. Por eso han sido reiteradamente sacrificados. Y por eso nosotros estamos siendo sacrificados. Solo hay una esperanza. La única esperanza, la única posibilidad de salvarnos no reside en pertenecer a una élite, sin más. No reside en pertenecer a un pueblo elegido, a una raza elegida, a una cultura elegida. No reside en seguir fielmente una doctrina, un sesgo personal, un sesgo cultural. No consiste en estar dentro de esas orejeras como si fueran el lugar donde estamos protegidos para salvarnos. Igual que el avestruz metiendo la cabeza en tierra, en una tierra doctrinaria, en una tierra de principios y valores que termina siendo nuestra propia cárcel. La única esperanza reside en todo lo contrario, en liberarnos, en utilizar nuestra libertad individual, porque así y sólo así nos convertimos en algo peligroso para aquello que nos quiere destruir, que nos quiere primero dominar y luego destruir. Es la libertad individual. Eso es lo único que nadie puede controlar, porque un hombre o una mujer libre se convierte desde ese mismo momento en un hombre o mujer élite, no en una masa humana, no en un hombre masa, no en una muchedumbre. Es la libertad individual, la libertad de la conciencia, del alma, es el centrarnos como aquel punto sobre el que giran los acontecimientos y por lo tanto guiar nuestra vida desde nuestro propio interés, sí, desde nuestro propio interés. Por mucho que eso lo denosten todas las doctrinas, los valores y los principios, que te dicen eso es malo, eso es perverso, eso es egoísta. Perseguir tu propio interés es tu perdición. Perseguir nuestro propio interés, sin embargo, es nuestra salvación. Por eso no quieren que lo hagamos. Por eso ellos sí lo hacen. Por eso ellos están por encima de la ley. Seguir nuestro propio interés y seguirlo mediante nuestra libertad de conciencia. Porque si actuamos mediante esa libertad de conciencia, mediante el libre pensamiento y en nuestro interés, nadie puede saber cuál va a ser nuestra estrategia. Nadie puede prever, nadie puede detenernos. El hombre masa solo tiene esperanza en la masa, en un gran movimiento de muchedumbre, en una gran estampida de rebaño que consiga salvarlo. Pero ahí no hay salvación. Ese es el camino que está marcado para la destrucción. Los que dirigen todos esos aparentes movimientos de salvación, desde la política, desde la empresa, desde el ámbito que sea, están controlados por los mismos que quieren tutelar el tránsito al nuevo mundo, que pasen indefectiblemente por nuestra esclavitud primero y finalmente por nuestro exterminio. La rebelión de las masas es el momento final de la esclavitud y el sacrificio de los hombres masa. Solo hay salvación buscando la libertad individual. Y solo existe la libertad individual si somos capaces de no temblar de ira o de miedo cuando alguien destruye los mitos que nos gobiernan, cuando alguien destruye esos virus mentales. Sé que el sesgo personal tiene un poder extraordinario. Sé que esas orejeras se protegen de forma violenta y por tanto que cuando alguien simplemente dice algo que choca contra esos principios, esas creencias y esos valores, nos cerramos. Cerramos nuestra mente, nuestros oídos y nuestros ojos. Pero yo aquí no estoy para hablar a las muchedumbres. Yo aquí no estoy para hablar a los hombres masa. Yo estoy aquí para hablar
a los hombres y mujeres élite, a una minoría celeste. Libérate del infierno, libérate de Satanás, libérate de ese que no quiere que se conozca ni su nombre ni su rostro, de ese que no quiere que se hagan figuras de él, de ese que quiere pertenecer a las sombras y desde ahí destruir la luz, nuestra luz, nuestra libertad individual, a nosotros mismos, a lo que nos hace ser nosotros y no simplemente un clon de un rebaño multiplicado mediante un pensamiento único, un amaestramiento, unos principios, unos valores, cosas que no son humanas y que sin embargo nos dominan, porque esa es la verdadera élite demoníaca. Esa es la verdadera élite inhumana. Ese es el transhumanismo que debemos temer. El transhumanismo que nos lleva controlando y que lleva torturando y sacrificando a la humanidad desde hace miles de años. Los valores, los principios, las creencias, las verdades. Estamos, sí, en la batalla final del fin de los tiempos neolíticos. Estamos, sí, en ese momento, en ese Armagedón. Estamos en el final. Y ese final se va a producir entre las fuerzas del mal que llevan miles de años torturando, esclavizando y sacrificando a la humanidad, y esa otra fuerza del bien que lleva intentando liberar a los humanos para que sean ellos mismos, para que sean humanos de verdad, para que lo único que los gobierne sea su alma y su corazón y su mente. Ningún hombre puede ser el Dios, el Señor, de un hombre libre. Cualquier hombre puede ser el Dios o el Señor de un hombre esclavo, de un hombre masa, desde un faraón al emperador romano o a un simple rabino judío. Cualquiera de esos puede convertirse en Dios de quien ha sido destruido hasta el punto de verse como algo insignificante, como algo imposible de salvarse a sí mismo, como un hombre masa que espera una rebelión de las masas para que lo salven de esa cara oculta del Dios, del Señor, de los principios y los valores ante los que se ha sometido.